Muy bien, muy buenas tardes. Continuando con el programa, les vamos a hablar de glaucomas primarios, un abordaje muy sencillo. Me gusta basarme mucho a mí en lo que es toda la fisiología o el mecanismo del daño para que quede lo más claro posible, y hago una revisión rápida de los glaucomas que vamos a abordar, que es prácticamente los glaucomas primarios. Bien, mi nombre es Diego Romero, soy residente de último año del Hospital General y me invitaron a darles esta plática. Espero que quede un poco claro y no hacerlos más bolas. Muy bien, para tener en claro la definición de glaucoma, es un conjunto de enfermedades caracterizadas por una neuropatía óptica y van a tener tres características. El aumento progresivo de la enfermedad, va a tener una pérdida gradual del campo visual y va a estar en relación con la presión intraocular. Las nuevas tendencias nos hablan que se puede manifestar un glaucoma de tensión normal, teniendo unas presiones dentro del rango que nosotros llamamos normal, y se manifiesta un daño dentro del nervio óptico y por ende un defecto del campo visual. El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo y su prevalencia es del 2 al 2.5% de la población en general, siendo una causa muy importante, ya que la primera causa de ceguera reversible es la catarata, tiene una cirugía y tiene un muy buen pronóstico visual. En cambio, el glaucoma, como les mencioné, tiene un aumento, es progresivo y no tiene recuperación, no tiene cura, se puede controlar. En cuanto a la fisiología del glaucoma, la fisiopatología, hay muchas teorías. Las que más se han aceptado son estas tres que tienen enfrente, que es la teoría mecánica, que nos habla de que hay un aumento dentro de la presión intraocular y la salida de los axones hacia el nervio óptico van a tener una lesión, se van a comprimir y esto puede producir el deterioro de estas fibras. La teoría vascular nos habla de las alteraciones de la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Esta perfusión, las altas o las bajas, nos pueden producir una isquemia transitoria que puede lesionar estas fibras nerviosas. Y la teoría de la apoptosis. En cuanto a la teoría de la apoptosis, el mecanismo genético de control celular, en cuanto que se desactiva la P53 o la cascada de las caspasas, se manejan dos factores, los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Los factores extrínsecos son todos los mediadores de la inflamación, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, y los factores intrínsecos se maneja a la teoría de la excitotoxicidad que produce el glutamato siendo uno de los neurotransmisores excitatorios más demandados del sistema nervioso. El continuo despolarización de las células producen muchos radicales libres, entonces esta toxicidad que produce el glutamato va a producir a la pérdida de las fibras de estas axones ganglionares. En este esquema les pongo la cabeza del nervio óptico en un corte donde se ven las fibras nerviosas y hacen un acodamiento para salir en un paquete que es el nervio óptico, cruzando por la lámina cribosa. Este acodamiento, esta angulación que se explica que va desde los 45 hasta los 90 grados de un ángulo, puede lesionar las fibras, disminuye el flujo axoplásmico de los axones. Tenemos el flujo alto flujo y de bajo flujo. Principalmente el que se afecta es el flujo axoplásmico de bajo flujo. Y aquí en este otro esquema, pues realmente vemos también ese acodamiento y cómo cruza la arteria y la vena central de la oftálmica. Vamos a tener varios factores de riesgo que son importantes y tenerlos en cuenta cuando tengamos un paciente en nuestra consulta. Primero, conocer la presión intraocular del paciente. Aunque no tenemos en un consultorio general aparatos para tomar la presión, podemos tocarlo con los dedos, haciendo una ligera presión, cerrando el paciente los párpados. Con los dedos, con dos dedos sobre un ojo, hundimos poco a poco el ojo y se siente un poquito blando. Eso podemos considerarlo una presión normal. Lo que esta presión digital comparada nos va a enseñar entre un ojo que está muy duro, que tiene una presión muy alta, o un ojo que tiene una presión relativamente normal. Las ametropías siempre van de la mano, porque un ojo miope o un ojo hipermétrope, sus formas van a ser más pequeñas.
la cámara anterior o todo lo que es el segmento anterior del ojo va a ser más pequeño, produciendo o teniendo más riesgo para un glaucoma de ángulo cerrado. La edad, porque la edad siempre con mayor edad se tiene un factor de riesgo más importante, la raza, factores genéticos y factores sistémicos. En cuanto a la presión intraocular, vamos a tener 3 factores que van a modificar esta presión. La tasa de producción del humor acuoso, qué tanta agua se produce dentro del ojo, la resistencia al flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular hacia el canal de Schlemm, el canal de Schlemm siendo ya conexión con las venas hacia la circulación central. Esta resistencia es como las coladeras que tenemos pues en los fregaderos de las casas. Se produce una red y todo lo que pueda asolvar esa malla va a producir que se disminuya el flujo, pero por ende va a aumentar la cantidad de agua que hay dentro del ojo y esa cantidad de agua va a aumentar la presión dentro del ojo. Y la presión venosa epiescleral, que aunque es un factor no tan importante, sí se tiene en cuenta en enfermedades como las orbitopatías de Graves, con problemas de la tiroides, porque hay una presión muy grande dentro de la órbita por el aumento de volumen. Entonces las venas que salen del ojo van a estar comprimidas, entonces eso impide el drenaje venoso y aumenta la presión dentro del ojo. Como les decía, en las ametropías los globos hipermétropes van a tener un segmento anterior mucho más pequeña. Esto es una ultrabiomicroscopía, se hace con un ultrasonido y vemos las características de este domo, es la córnea, en esto ya empieza la esclera, esto es el iris y esto es el cristalino. Entonces, en este acodamiento, en esta angulación, es el ángulo que a nosotros nos importa. Mientras más estrecho sea ese ángulo, hay mayor resistencia al flujo, por ende, si hay mayor resistencia, mayor presión. En cuanto a la edad, como les comenté, los menores de 65 años tienen un riesgo mucho menor al 1% que cualquier otra persona de edad adulta. Conforme se acerca a los 70 años, tienen un riesgo del 1% mayor que otra persona adulta y con los 75 años el riesgo aumenta al 3%. Y en otro artículo que mencionaban sobre los asiáticos, su población a veces supera a los 80, 85 años, tienen un riesgo de hasta el 7%. En cuanto a la raza, pues realmente ya todas las razas tienen un factor de riesgo. Los negros americanos, los orientales, los latinos tenemos factor de riesgo. Hay un estudio muy importante que se lleva a cabo en California, que es el LALES, que hace muchos estudios sobre retinopatía diabética, degeneración macular y glaucoma, que revisan a los latinos y sobre todo a los mexicanos. En cuanto a los factores genéticos, pues como verán tenemos una gran cantidad de genes que están implicados, que aunque se puedan manifestar, podemos tener un paciente sin glaucoma. O sea, son factores de riesgo, pero no que tenga el gen ya va a desarrollar la enfermedad, es factor de riesgo. Pero hay gran cantidad de serotipos para glaucoma y en otro artículo que mencionan, se puede tener 2 o hasta 3 genes para que se pueda considerar como un factor de riesgo muy importante. En cuanto a los factores sistémicos, la diabetes sí es factor de riesgo para tener un glaucoma primario de ángulo abierto. Tener el rol de hipertensión o hipotensión, pero sistémica, los picos muy altos de presión sistólica van a producir una isquemia de la circulación de la cabeza del nervio óptico, o las hipotensiones también. De hecho, es más riesgoso tener un paciente que maneje presiones bajas porque el gradiente de perfusión de la cabeza del nervio óptico es más bajo. Una enfermedad vascular como la hipertensión y una rápida respuesta a los esteroides. Pacientes que son hiperreactores a los esteroides pueden tener mayor factor de riesgo, pero ya no se considera factor para glaucoma primario. Bien, en este esquema, lo que les enseñaba en la ultrabiomicroscopía, entonces tenemos el iris, tenemos el cuerpo ciliar, parte de la esclera, y esta forma, este cilindro, nos muestra las 4 partes de lo que se considera el ángulo iridocorneal. Se tienen que ver 4 estructuras, que es la línea blanca de Schwalbe, la malla trabecular, que es realmente lo que nos importa, el espolón escleral y la raíz del iris. En un corte histológico tenemos entonces aquí el iris, su collarete, el cuerpo ciliar, el ángulo que nos importa, que es un ángulo bastante tolerable. Tenemos aquí la malla trabecular, que son las fenestraciones del tejido,
que se van a comunicar al canal de Schlemm y el canal de Schlemm hacia las venas y de ahí a la circulación sistémica. En otro esquema mucho más explícito, nos importa todo lo que es la malla trabecular, toda esta área. La malla trabecular no es nada más una malla sencilla, como una malla ciclónica de los jardines, sino que son 3 mallas de diferentes conformaciones, siendo la más importante la yuxtacanalicular. La yuxtacanalicular es la que va a producir el factor de bloqueo o de asolve hacia del humor acuoso de la cámara anterior hacia el canal de Schlemm. Porque nosotros podemos ver, cuando nosotros ponemos un lente de ángulo, vemos la parte uveal o la córneo-escleral, a veces se puede asomar, pero la yuxtacanalicular es muy difícil de alcanzar, no es tan fácil tratar o manipular, por eso es que el tratamiento farmacológico modifica esta área, pero no del todo. Muy bien. Ya dejando un poquito en claro todo lo que es la fisiología de cómo fluye el humor acuoso y dónde se puede, la repercusión de lo que pase adelante del flujo del humor acuoso va a tener una repercusión en el nervio óptico. La clasificación, pues es muy amplia, muy extensa, traté de resumirlo. La clasificación de glaucoma primario de ángulo abierto, podemos tenerlo como primario, de tensión normal, juvenil, un glaucoma en sospecha o un glaucoma de ángulo abierto secundario a esteroides, a pigmento, a pseudoexfoliación, pero ya tiene un apellido. Y el glaucoma de ángulo cerrado, que es primario con cierto bloqueo pupilar, un glaucoma agudo, que en el momento tienen una crisis, los subagudos, el crónico, el secundario con y sin bloqueo pupilar. Estos podrían ser desde quemaduras por álcalis que puedan, además de lesionar la córnea, los álcalis penetran al humor acuoso y pueden lesionar toda la malla y cerrarla. Esa sería una de las causas. Y el congénito, que se maneja de otra forma. Muy bien. En un esquema mucho más sencillo, tenemos esto, es un ángulo abierto, donde con un gonioscopio se verían las 4 estructuras. Tenemos un ángulo en esta zona de 20 a 45 grados. Se produce el humor acuoso en el epitelio pigmentario y no pigmentario del cuerpo ciliar. Fluye el humor acuoso a través de la parte posterior del iris y del cristalino, cruza la pupila y fluye, baña la parte más anterior de la córnea y de ahí se desliza hacia lo que es el ángulo iridocorneal. Este sería un ángulo abierto grado 3 o grado 4. Este sería un ángulo mucho más estrecho, donde tenemos un iris un poco más laxo, este ángulo no es tan visible, y aquí tenemos 2 fenómenos. Uno, la producción del humor acuoso detrás del iris abomba o puede empujar un poquito el iris hacia adelante. Entonces esto cierra el área del humor acuoso que tenga contacto con la malla trabecular. Además de que lo abomba, disminuye el flujo y este flujo estrecha la cámara y también se cierra la cámara. Entonces tenemos 2 mecanismos que nos cierran la cámara anterior y disminuye el flujo produciendo un factor de riesgo para glaucoma de ángulo cerrado. Y este es un ángulo totalmente cerrado o bloqueado, donde no va a fluir el humor, está totalmente cerrado el drenaje y se va a seguir produciendo el humor acuoso, produciendo una crisis glaucomatosa. Muy bien. Aquí tenemos 2 imágenes gonioscópicas con un lente de 3 espejos o un ángulo de 65 grados. Vemos la imagen de cómo en este ángulo no vemos las estructuras que les mencionaba. Quizás en esta parte podemos ver parte de la línea blanca de Schwalbe y parte de la malla trabecular, pero más acá ya no podemos ver ninguna de las estructuras. En esta otra imagen tenemos cómo se ve mucho más clara la malla trabecular, el espolón escleral y hasta la raíz del iris. Si se dan cuenta, es el mismo ojo, pero nosotros con el lente que lo ponemos sobre el ojo, indentamos un poquito, empujamos, apachurramos el ojo y ese ángulo abre. Si ese ángulo abre, no va a haber ningún problema, pero hay ángulos que aunque pongamos el lente, no se va a modificar ese ángulo, y ese ángulo se considera estrecho y tiene factor de riesgo para glaucoma crónico o glaucoma de ángulo cerrado. Bien. Entonces, ya teniendo claro la fisiopatogenia,
Un recordatorio antes de empezar con el tratamiento y el diagnóstico. La alteración del nervio óptico. Lo que les decía, lo que se afecta adelante repercute atrás. La lesión de los plexos vasculares o de la hipoperfusión, isquemias transitorias, que toda la cabeza o la red de vasos que van a nutrir la cabeza del nervio óptico van a tener momentos donde no nutran bien y se desencadenen ya sea vía de la apoptosis, por isquemias transitorias, las caspasas. La distorsión de la lámina cribosa, que eso es algo que sí se puede hacer con una revisión oftalmológica sencilla, con un oftalmoscopio, que la lámina cribosa son fenestraciones, una lámina donde van a pasar paquetes de axones, y esto, si se observa en una oftalmoscopía de manera de rutina, la lámina cribosa no se ve normalmente. Si la vemos, o vemos en el fondo de ojo, se ve el nervio óptico y vemos unos brillos en el centro, podemos sospechar que se ve la lámina cribosa y hay algún daño. La lesión mecánica del borde neuroretiniano, lo que les decía, las fibras nerviosas entran en el nervio óptico y se acodan. Ese acodamiento, esa excavación del nervio óptico es lo que nosotros valoramos. ¿Qué tanta excavación tiene el nervio óptico? Siendo una excavación normalmente de 3 a 4 décimos, ya de 5 para arriba se considera patológico si no son simétricas, y de 6 para arriba sí es una excavación ya patológica. Y la apoptosis de las células ganglionares. Las células ganglionares están en la retina, su axón viaja a través del nervio óptico, por el quiasma hasta el ganglio geniculado. Si se afecta, si se lesiona la fibra, tenemos una muerte de las células ganglionares que están a nivel de la retina. Esto es una microscopía de la cabeza del nervio óptico de un paciente sin glaucoma. Tenemos que se ven las láminas cribosas, donde pasan los axones, pero tienen una cierta simetría, una armonía, y en el centro pues la arteria y la vena oftálmica. Aquí ya vemos cómo se pierde esa armonía de la lámina cribosa, pierden sus estructuras, hay zonas mucho más estrechas y hay zonas mucho más abiertas. Queremos decir que esto ya tiene una cierta lesión. Y en un glaucoma ya muy avanzado, donde la excavación es prácticamente 10 de 10, o sea, se considera como una olla de frijoles. La inserción del nervio óptico, ya no queda nada de las fibras, es como pues este borde, ya las fibras que nutrían o que le daban cierta forma ya no están, y se pierde toda la arquitectura de la cabeza del nervio óptico. Otra cosa importante, la distribución de las fibras nerviosas en la retina tiene una razón, una forma de ser. Teniendo aquí la cabeza del nervio óptico, y aquí estando la mácula, el área de mejor visión, vemos que todas las fibras del área macular van a entrar del lado temporal de la papila, y el resto de las fibras van a entrar por la parte superior e inferior de todo nuestro campo temporal, que es el campo que más utilizamos, el campo más importante. Y del lado nasal de la papila van a entrar todo nuestro campo nasal de nuestra visión. Aquí lo vemos más esquematizado, las fibras centrales entran en el borde temporal, y las fibras periféricas, donde nos vemos arriba y hacia el lado temporal, todo lo que vemos hacia acá, hacia la nariz, es lo que nos va a estar mostrando un daño aquí, si se ven muescas o alteraciones del nervio óptico. Bien, en una representación muy sencilla, una visión sin alteración por glaucoma, el glaucoma temprano, que empezamos a tener una pérdida concéntrica de nuestra visión, no siempre es igual, no hay un patrón. Antes se consideraba que había un patrón arciforme y era el típico de glaucoma, pero los últimos estudios nos dicen que no hay un patrón ya específico. Hay muchas personas que debutan con escotomas, o sea, una mancha ciega que permanece ahí todo el tiempo, y eso es muy importante preguntarlo. Si es una mancha que está ahí todo el tiempo y a donde muevan el ojo se queda ahí fija, a diferencia de las miodesopsias o las mosquitas flotantes, que eso es por otra causa, el vítreo se desprende de la retina, entonces mueven el ojo y se mueve. Entonces lo tratan de seguir y nunca lo alcanzan. Dicen, doctor, es que no lo alcanzo, nunca lo puedo ver bien. Eso no es relacionado con glaucoma. En casos más avanzados, ya en caso extremo del daño por glaucoma, permanecen las fibras de la mácula, van a tener una visión central, van a poder discriminar un poquito de colores, un poquito de lectura, pero vemos que no van a tener un campo de visión. Entonces, ¿de qué les sirve ver la hormiga en el pétalo si no ven al elefante que los está embistiendo del lado derecho? Bueno, ahora sí, en sencillo, glaucoma primario de ángulo abierto. Tenemos que
es el glaucoma, es una evidencia de daño glaucomatoso en la cabeza del nervio óptico en ausencia de otra explicación de un defecto del campo visual. Generalmente y por regla debutan en la edad adulta. Si debutan antes de los 18 años, glaucoma juvenil. Si debutan más chiquitos, puede ser glaucoma congénito. Y van a tener un ángulo abierto, no tienen que tener ninguna alteración en la malla trabecular o en el ángulo irido-corneal. Con eso integramos el diagnóstico de glaucoma primario. El cuadro clínico de glaucoma primario casi siempre son asintomáticos. Se dice, pues como que a veces me molesta el ojo, a veces no, y eso a veces, casi siempre no se quejan. Empiezan a decir, ya como que aquí no veo bien, doctor, o sea, estoy viendo en la tele y antes veía a mi perrito acercarse y ahora ya lo veo, lo siento, hasta que lo siento lo veo. Eso ya tiene una progresión importante. No tienen dolor, es indoloro el glaucoma primario de ángulo abierto, solo empiezan a decir que empiezan a ver menos. Casi siempre el glaucoma es bilateral, pero es asimétrico. O sea, el daño puede estar mucho más presente en un ojo, pero en el otro también lo tiene, aunque no esté tan franco. Y el glaucoma primario de ángulo cerrado. La evidencia de daño glaucomatoso en el nervio óptico, debut en la edad adulta, y tenemos que tener un ángulo cerrado, de 0 a 1, para poder decir que es un glaucoma cerrado o muy estrecho, y distinguirlo de una crisis glaucomatosa, o sea, un bloqueo pupilar, que el ángulo esté cerrado, aumenta la presión de manera momentánea. Entonces, son pacientes que se quejan de un dolor súbito, y sobre todo, como aquí lo pongo, dolor relacionado con cambios de luz a oscuridad. Son pacientes que estaban afuera del cine muy tranquilos, se meten al cine y empieza la película y a los 5 o 10 minutos, ¡ay, ya duele el ojo, tengo que salirme! Se salen y se quita la molestia. Esas son crisis glaucomatosas momentáneas. En su mayoría resuelven solos. Por el aumento de la presión se disminuye un poquito la producción del humor acuoso, se desbloquea el ángulo y ya fluye normal. Siempre es progresivo y es mucho más progresivo que el glaucoma primario de ángulo abierto. Se deteriora más el campo visual y mucho más rápido en los pacientes con glaucoma crónico, con glaucoma de ángulo cerrado, que el glaucoma primario de ángulo abierto. Y como les decía, es bilateral pero asimétrico. Muy bien. Diagnóstico. Vamos a tener estos 5 parámetros para hacer un diagnóstico definitivo del glaucoma. Primero, los niveles de presión intraocular. Nosotros utilizamos, aparatos de indentación o de aplanación. Este es el que más utilizamos, que es el tonómetro de Goldman, donde es un prisma que nos va a dar 2 semicírculos. Los semicírculos tienen que tener esta forma siempre. Engatillarse los círculos para tener la presión ideal y lo llevamos hasta que se engatillen. Si están lejos, movemos la rondana o el circulito que nos da la perilla, que gira el tonómetro y eso nos va a indicar la presión que tiene nuestro paciente. Lo que más se utiliza nosotros de presión normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio, pero se puede manejar 15 milímetros de mercurio más menos 2 desviaciones estándar, que sería de 10 a 20. Ahora, no quiere decir que si tiene 21 ya tiene glaucoma. Se puede manejar 21, 22, hasta 23, 25 sin tener daño. No hay un daño en la cabeza del nervio óptico. Esos son los pacientes que se les llama pacientes con hipertensión ocular sin daño glaucomatoso. Pero son raros. Bueno, entonces aquí ya les traje unas fotos para tratar de tener una idea de cómo podemos ver un daño por glaucoma en el nervio óptico. Tenemos un nervio óptico de ojo izquierdo, bien definido, el borde externo, y el borde interno siempre nos vamos a guiar por la segunda deflexión de los vasos, o no es tan precisa, pero por el color. Aquí vemos una donita, como se ve deformada. Esa es una excavación casi como de 5 décimos, o la mitad de la excavación de todo el tamaño del nervio óptico. Eso ya está un poco patológico, aunado a que los vasos están ligeramente desplazados hacia el lado nasal. Lo que les comentaba de la simetría. Cómo vemos un nervio óptico en un ojo circular, definido, ¿sí? Con una excavación como de 5. Y aquí vemos un nervio que primero tiene una inserción ligeramente más oblicua. Su excavación es mucho más grande. Aquí vemos cómo es la excavación del nervio óptico. Y aquí tenemos una muesca, cómo se hace un chipotito.
No sé si lo noten. Se ve aquí el anillo, cómo va el anillo, el anillo, el anillo. Y de repente aquí, ¡fup!, hace como un agujerito. Eso es una muesca. Y eso es un franco signo de daño glaucomatoso al nervio óptico. En el anillo también, algunas hemorragias peripapilares, generalmente son en flama. Y aquí también vemos el anillo neuroretiniano. Esto es lo que nos importa mucho para el glaucoma, valorar siempre la excavación. De 3 a 4 décimos es normal. En otra imagen tenemos una excavación gigantesca, donde vemos la deflexión de los vasos en bayoneta. Esta es la vena, vean cómo la vena viene hacia el lado nasal y de repente ¡fum!, hace una S. Ese es un vaso en bayoneta. Aquí viene la arteria, desaparece y sale ya de repente por acá. Eso quiere decir que nosotros no alcanzamos a ver cómo deflexiona el vaso conforme va saliendo de la cabeza del nervio óptico para irrigar toda la retina. En la distorsión vascular aquí también vemos cómo empiezan a salir en el fondo de la olla, imaginándonos una olla, un tazón. Vemos cómo sale la arteria, primera deflexión, segunda deflexión. Hasta aquí, en la segunda deflexión, es lo que nosotros vamos a tomar como el anillo neuroretiniano. Entonces tenemos un anillo neuroretiniano muy adelgazado, muy disminuido y asimétrico. Aquí está muy delgado, aquí está todavía más delgado, muy delgado y aquí está muy grueso. ¿Sí? Daño glaucomatoso. Los vasos circunlineares que tienen esta deflexión en S, en sigma, conforme van saliendo de la cabeza del nervio óptico. Y la hemorragia en astilla, ¿sí? También muy característico de daño glaucomatoso. Y la cribosa, lo que les mencionaba. En todas las demás no se ve bien la cribosa, no es tan franca, solo se ve un reflejo muy amarillo, y en este paciente sí se ve la cribosa. Muy bien. La gonioscopía, como les decía, valorar el ángulo que tiene nuestro paciente, si podemos clasificarlo en un ángulo abierto o en un ángulo cerrado o estrecho. En cuanto a los campos visuales, son gran cantidad de defectos los que tenemos, defectos localizados, como les decía, escotomas, manchas ciegas o escalones nasales. Tenemos una pérdida, así como si se estuviera levantando una página, ya se pierde parte de esa visión, un escalón en el campo nasal de la visión de nuestro paciente. Las lesiones arqueadas, que como les decía, si se lesionan los extremos de la papila, en el superior o en el inferior, si hay una muesca o un daño, se pierde toda esa información de los axones que van a producir ese escalón en la visión. El aumento de la mancha ciega no es patognomónico de glaucoma. Generalmente se ve el aumento de la mancha ciega en neuritis ópticas, en papiledemas crónicos, no es patognomónico, pero pueden debutar con un aumento de la mancha ciega o con islas de visiones ya en casos muy avanzados. Esto es una imagen de un campo visual donde tenemos la escala de grises, que es una forma más sencilla de explicar los campos, porque generalmente el oftalmólogo se va hacia los números y hace una comparación, pero en la escala de grises vemos la mancha ciega, que está aumentada, y tenemos gran pérdida del campo central de nuestro paciente. ¿Sí? Ya esas son tablas de desviaciones de lo que esperamos de un paciente de la edad y de la edad con la enfermedad, donde tenemos que sí tiene mayor daño que una persona de su edad y con su enfermedad. Quiere decir que está progresando su enfermedad. Muy bien. Ya los estudios especiales no son realmente campo del oftalmólogo, es una tomografía de coherencia óptica o una imagen por el HRT, que realmente hacen un barrido como si fuera un escáner, barre todo lo que es la cabeza del nervio óptico y nos da un grosor, cómo van las fibras, cómo entran al nervio óptico y qué tan adelgazado están en sus 4 cuadrantes, superior, inferior, nasal y temporal. Y este patrón de colores es lo que nos da. Todo lo que está en verde significa que tiene un grosor adecuado. Lo que está en amarillo es limítrofe y lo que está en rojo quiere decir que esa área está muy adelgazada y que puede ser un daño glaucomatoso. No siempre algo que esté en rojo es daño, ¿eh? Siempre hay que hacer una valoración integral del paciente. Puede tener un nervio óptico grande, por ende una excavación grande. En los pacientes que tienen ojos grandes, los pacientes miopes, tienen un disco óptico grande y por ende la excavación se ve mucho más grande, pero la relación se mantiene.
Muy bien. El tratamiento para el glaucoma. La meta del tratamiento siempre es prevenir el deterioro, que esto no avance, que el paciente siga viendo lo que está viendo cuando llegó al momento del diagnóstico. Bajar la presión, porque de todos los factores que les mencioné, la presión es el único factor que podemos modificar. No podemos modificar la edad, no podemos modificar la raza, no podemos modificar el tamaño del ojo. Entonces es la herramienta del médico, bajar la presión. También podemos utilizar, esto está ahorita muy en boga, muy de moda, la neuroprotección, por lo que les dije de la excitotoxicidad y el daño de los radicales libres. Hay muchas teorías que si se utilizan neuroprotectores disminuye la lesión del nervio óptico, limitando el daño del paciente. Los parámetros de éxito, ¿cuándo sabemos que tenemos un tratamiento exitoso? Cuando ya el paciente está con tratamiento y sus campos visuales no se modifican, siguen estables. Como llegó, lo tratamos, 4 meses después sigue igual y después sigue igual. Eso es una estabilización del campo. La papila, siempre hay que valorar la papila, que no tenga una muesca diferente, que no tenga una hemorragia o que no crezca la excavación. Y disminuir la presión, que les digo que es el único parámetro que podemos manipular. Por ende, ¿qué vamos a tratar en el glaucoma? La presión. El tratamiento farmacológico del glaucoma lo podemos dividir en fármacos de primera, segunda y tercera elección. Los fármacos de primera elección son los análogos de las prostaglandinas. Los análogos de las prostaglandinas van a producir un aumento del flujo uveoescleral. De todo lo que les expliqué, que el humor acuoso pasa a la cámara anterior y baña estas rejillas, un porcentaje muy pequeño no se va a ir por ahí, por esta malla, sino va a tener un flujo uveoescleral. Se va a filtrar el agua hacia la uvea del ojo y de ahí se va a drenar hacia la circulación sistémica. Pero ese porcentaje es muy pequeño, es menos del 20%, hasta el 15% lo manejan. Entonces las prostaglandinas van a aumentar ese flujo y además van a aumentar el flujo de la malla trabecular. Entonces tienen dos mecanismos, por eso son tan útiles. Sus efectos secundarios pues producen un poquito de sensación de basura o el ojo rojo. Pueden hiperpigmentar los párpados o hacen que crezcan las pestañas, que algunos no lo consideran efecto secundario. Bien, en cuanto a los fármacos de segunda elección, los beta bloqueadores, los alfa agonistas y los inhibidores selectivos de la anhidrasa carbónica. Dícese timolol, alfa agonistas tenemos la brimonidina, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la dorzolamida, porque el humor acuoso se produce a través de la anhidrasa carbónica, como la que tenemos en el riñón, que se va a producir agua. El epitelio no pigmentario de la retina va a estar, su anhidrasa carbónica, que es la tipo 3, 4, si mal no recuerdo, se bloquea con la dorzolamida, que es específica, se disminuye la producción de humor acuoso. Entonces, si disminuye la producción de humor acuoso, disminuye la presión. Y tenemos los fármacos de tercera elección, que tenemos los inhibidores no selectivos de la anhidrasa carbónica de vía sistémica, como la acetazolamida, o los agentes hipoosmolares, como el manitol. Ya el tratamiento no farmacológico, sino ya con cierta intervención, podemos hacer una iridotomía con el láser Jack. El láser Jack va a producir una disrupción de los iones y va a hacer un hueco en el iris. Este huequito, como les muestro, tenemos un impacto en el iris y hace una segunda pupila, por decirlo así. Eso va a modificar el flujo del humor acuoso hacia la cámara anterior. Entra más humor acuoso, se desplaza el iris hacia atrás y tenemos más exposición de la malla y mejora el flujo del humor acuoso hacia el canal de Schlemm. Otra forma es la trabeculoplastia con láser argón, otro tipo de láser con un lente especial. Dirigimos el láser hacia el lente y el lente, como tiene un espejo, lo desvía hacia la malla trabecular. Esta es una imagen, una microscopía de la malla trabecular, sobre todo de la que les expliqué, de la uveal, la que está más externa, y el láser va a producir una disrupción de esta malla y va a producir boquetes para que fluya más el humor acuoso, pero tiene una tasa de éxito no muy buena, como del 50%. Mejoran, pero con el tiempo vuelven a tener un aumento de la presión. Y por último, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico lo vamos a hacer con trabeculectomías, que es realmente
hacerle una segunda coladera al ojo. Abrimos por la parte de la esclera, hacemos una cartera, hacemos como si levantáramos la alfombra del piso de nuestra casa para poder sacar de ahí el humor acuoso. Hacemos una escotilla, sale el humor acuoso, volvemos a cerrar con la esclera, entonces va a estar saliendo el humor acuoso a través de esta escotilla de manera lenta, y como la conjuntiva lo va a estar cubriendo, de la conjuntiva se absorbe todo el humor acuoso y se va hacia la circulación sistémica. Si esta no nos es útil, o vemos que va a progresar muy rápido porque tienden al fracaso por la inflamación, se vuelven a cerrar este tipo de cirugías, podemos poner una válvula de derivación. Es el cuerpo de la válvula, el sistema de las válvulas, de las valvas, que van a permitir un flujo ideal del humor acuoso, y el tubo de silicón que va a entrar hacia la cámara anterior del ojo, que ahora ya se pone detrás. Bueno, dependiendo de las condiciones de nuestro paciente, entra este tubo de silicón hacia dentro del ojo, y la misma presión va a estar produciendo que salga el humor acuoso hacia el cuerpo de la válvula, y del cuerpo de la válvula se va hacia la conjuntiva y se absorbe. Entonces, los valvulados, hay válvulas que solo tienen el tubo y el cuerpo, entonces sale sin que esté regulada. Los que son valvulados, como la de AMED, hasta que está la presión en 10, se bloquea. Si tiene menos de 10, no va a salir humor acuoso, se bloquea. Entonces, esto fue un repaso mucho más, un abordaje diferente. Me gusta explicar a mí más la fisiopatología, espero que haya quedado claro. La diferencia entre glaucoma primario de ángulo abierto y de ángulo cerrado, por qué lo consideramos primario, que no hay ninguna otra causa que nos indique que lo está provocando. La reacción a los esteroides, que tenga alguna lesión pigmentaria, que del iris esté liberando pigmento y eso absorbe el trabéculo. Y los tratamientos, los abordajes que le podemos de dar a nuestro paciente, y lo más importante, el diagnóstico. Bien. La válvula puede permanecer mucho tiempo. O sea, tenemos pacientes con 10, 15 años y siguen funcionantes. Lo que sí se puede producir es un quiste arriba de la válvula. El tejido inflamatorio produce como una segunda esclera, un domo de fibrosis, y eso nos produce como un segundo bloqueo. Está la válvula y esta cápsula, esta fibrosis envuelve la válvula y ya no deja salir. Se hace una reintervención, se destecha la válvula y vuelve a salir el flujo. Hay pacientes que, sobre todo los que tienen una cicatrización muy agresiva, se les hace esta fibrosis, pero hay pacientes que no, y permanece la válvula, se la llevan 3 metros bajo tierra. No siempre. Hay pacientes que les puede quedar mejor la trabeculectomía, si es un glaucoma que está avanzando despacio, que sabemos que no tiene una enfermedad como diabetes o hipertensión, que modifiquen la cicatrización, podemos tenerlo con la trabeculectomía. Las válvulas son ideales, pero no en todos está indicado. Siempre el tratamiento farmacológico es el primero. Iniciar, y sobre todo con las prostaglandinas. Son un poquito caras, pero son la mejor opción porque bajan el 30% de la presión que tenía el paciente. Eso es la tercera parte. Entonces baja mucho la presión. Les va muy bien con ellas. Además es monodosis, es una sola gota al día. Con los demás tratamientos son 2 o hasta 3 gotas al día. Entonces el abandono del tratamiento es más fácil. En cambio con las prostaglandinas es una sola gota por las noches y es más fácil de llevar. ¿Alguna otra pregunta? Es factor de riesgo. O sea, tener diabetes son más propensos a tener glaucoma primario por la neuropatía. Sabemos que los diabéticos tienen más fácil a la neuropatía por el sorbitol y por todo lo que se puede acumular de los radicales. El mal manejo que tienen las células de los radicales libres, se lesiona más fácil el nervio óptico. Por eso entran los diabéticos en glaucoma primario de ángulo abierto. No tenemos otra causa y hay ya daño del nervio óptico. Ese es factor de riesgo. No es así como que les vaya peor, sino que es factor de riesgo para que tengan glaucoma.
El tratamiento del glaucoma agudo. Sí, es de las pocas urgencias oftalmológicas y generalmente les ponemos una carga de manitol para deshidratarlos, bajar la producción del humor acuoso, porque son presiones que llegan hasta 50, 60 y como les digo, lo límite es 20. Entonces, por arriba de los 40 disminuye la irrigación de todo lo que es el segmento anterior. O sea, el iris entra en isquemia, la córnea se pone edematosa, se pone blanca, blanca, blanca. Y eso pues no nos deja nada bueno. El edema se puede resolver, pero la isquemia del iris no. O sea, nos conlleva mayores problemas y nos puede producir una neovascularización con el tiempo. Entonces, el tratamiento del glaucoma agudo son cargas de manitol y se les deja triple esquema. Se les dejan prostaglandinas, beta selectivo, beta bloqueadores, alfa agonistas y los inhibidores de la anhidrasa. Se les dejan los tres. Hay un fármaco que tiene los tres medicamentos y se les puede dar cada 12 horas. Se les baja la presión si se les tiene vigilados para que cuando baje la presión en manitol, que es una carga en 40 minutos, ya les baja lo suficiente para después mantenerlos con tratamiento y ya cuando no esté tan inflamado, el tratamiento es una iridotomía con argón, darle con el argón para que se abra el iris y ya tenga un mejor flujo. Ese es el tratamiento definitivo del glaucoma de ángulo cerrado, la iridotomía. Uh-huh. Híjole, glaucoma como tal no lo sé, no sé si lo producen. Lo que sí sé es que la nafasolina tiene una cierta tolerancia en todos los vasos de la conjuntiva. Entonces la nafasolina es una maravilla porque produce una vasoconstricción muy fuerte en los vasos de la conjuntiva y pone los ojos blancos como de artistas, pero tiene un efecto de tolerancia. Entonces la nafasolina con el tiempo ya no tiene produce esa vasoconstricción. Entonces son personas que se quedan con los ojos rojos per secula seculorum. Uh-huh. Pero así que glaucoma, que yo sepa que produzcan glaucoma, no. Muy bien, muy buena pregunta. El glaucoma congénito tiene una triada. Son fotofobia, o sea que los niños no toleran la luz, fotofobia, lagrimeo y tienen los ojos muy grandes, tienen un buftalmo, se le llama buftalmos, un ojo muy grande, porque mientras se está desarrollando el ojo inútero, la forma del ojo con la presión aumentada hace un ojo mucho más grande. Entonces son unos niños que tienen unos ojos muy grandes, unas córneas gigantescas. Y entonces con eso podemos sospechar que tiene un glaucoma congénito y hay que tratarlo lo antes posible. Y en los niños, pues les digo, la fotofobia y el lagrimeo es característico en un niño que pueda tener glaucoma. Es raro, pero sí se presenta. Híjole, qué buena pregunta. Con las mujeres embarazadas, no podemos usar las prostaglandinas. No lo sé, fíjate, qué buena pregunta. Se las debo. Sí, porque no me ha tocado así con mujeres embarazadas con glaucoma, ¿eh? Esas sí se las debo. En los niños puede ser farmacológico. Sí. Generalmente hay otro abordaje, hay otras, en vez de la trabeculectomía es la que hacemos generalmente esta cartera, y la trabeculotomía es en los de glaucoma congénito. Se rompe con un alambrito en forma semicircular, se rompe la membrana como si los partiéramos con un sable. Se abre todo del canal de Schlemm hacia la cámara anterior, 180 grados del ojo, y eso permite que mejore. Esa era la indicación antes en los niños, pero ahora ya se les hace la trabeculotomía, la trabeculectomía, la misma, la carterita. Pero el tratamiento farmacológico en los niños también se puede llevar. Ok, me preguntan cuál es mejor, latanoprost o travaprost. Pues realmente yo los manejo indistinto, realmente es más al criterio del oftalmólogo, funcionan igual. Un poquito del latanoprost, te
Sí, hay una nueva que es el RC, que es una concentración, es la tercera parte de la concentración que se utilizaba y produce menos ojo rojo, por ende tiene una mejor tolerancia. Pero yo los uso indistinto, realmente los análogos de las prostaglandinas yo los uso indistintamente cualquiera. Entonces, pues no podría decir que hay uno mejor. ¿Sí? Muy bien. Primero, ¿cómo está viendo? O sea, si el paciente refiere que dice que cada vez ve menos, ve borroso, porque pueden tener un inicio insidioso, que les diga que cada vez ven menos de los lados o que tienen una mancha ciega, así un punto negro que los acompaña todo el tiempo. Esa es muy importante. Y a veces decir, a veces me duele el ojo, doctor, siento el ojo muy duro. Eso puede ayudarnos a sospechar un poquito de glaucoma. La baja de visión, la pérdida del campo y que vean una mancha y a veces un dolor insidioso en el ojo, ya pueden referirlos al oftalmólogo. A menos que sí vean que tiene un dolor insoportable, ojo rojo, que no toleran la luz, sí pueden enviarlos, ¿no? Sin ningún otro factor importante, así como un golpe, una infección. Si un paciente de la nada le empieza a tener el ojo rojo, le baja la visión y le duele, sí puede ser un glaucoma de ángulo cerrado agudo. Y eso sí es una urgencia. Los demás se pueden seguir por la consulta, realmente no es una urgencia como tal, se pueden revisar con calma para revisarlos completos. Y terminado de contestar la pregunta de la doctora, ver el nervio óptico. O sea, con un oftalmoscopio vemos, como las fotos que les enseñé, un nervio óptico bien definido, una excavación simétrica de un ojo contra el otro, que los vasos del nervio óptico salgan por el centro y que no estén totalmente nasalizados, o sea, del lado nasal estén desplazados, que la excavación sea muy grande, ¿no? Los vasos en bayoneta, las astillas, con eso ya pueden hacer la sospecha. Sí, se puede asociar, pero no es la única causa. Si un paciente puede tener cefaleas o fotopsias, puede tener una crisis glaucomatosa, sí, pero pueden tener otras cosas más, una neuritis, una migraña. Entonces, pues mándelos para descartarlos nosotros. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. En este esquema les pongo la cabeza del nervio óptico en un corte donde se ven las fibras nerviosas y hacen un acodamiento para salir en un paquete que es el nervio óptico cruzando por la lámina cribosa. Este acodamiento, esta angulación que se explica que va desde los 45 hasta los 90 grados de un ángulo, puede lesionar las fibras, disminuye el flujo axoplásmico de los axones. Tenemos el flujo alto flujo y de bajo flujo. Principalmente el que se afecta es el flujo axoplásmico de bajo flujo. Y aquí en este otro esquema, pues realmente vemos también ese acodamiento y cómo cruza la arteria y la vena central de la oftálmica. Vamos a tener varios factores de riesgo que son importantes y tenerlos en cuenta cuando tengamos un paciente en nuestra consulta. Primero, conocer la presión intraocular del paciente. Aunque no tenemos en un consultorio general aparatos para tomar la presión, podemos tocarlo con los dedos, haciendo una ligera presión, cerrando el paciente los párpados. Con los dedos, con 2 dedos sobre un ojo, hundimos poco a poco el ojo y se siente un poquito blando. Eso podemos considerarlo una presión normal. Lo que esta presión digital comparada nos va a enseñar entre un ojo que está muy duro, que tiene una presión muy alta, o un ojo que tiene una presión relativamente normal. Las ametropías siempre van de la mano, porque un ojo miope o un ojo hipermétrope, sus formas van a ser más pequeñas. La cámara anterior o todo lo que es el segmento anterior del ojo va a ser más pequeño,
produciendo o teniendo más riesgo para un glaucoma de ángulo cerrado. La edad, porque la edad siempre con mayor edad se tiene un factor de riesgo más importante, la raza, factores genéticos y factores sistémicos. En cuanto a la presión intraocular, vamos a tener 3 factores que van a modificar esta presión. La tasa de producción del humor acuoso, qué tanta agua se produce dentro del ojo, la resistencia al flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular hacia el canal de Schlemm, el canal de Schlemm siendo ya conexión con las venas hacia la circulación central. Esta resistencia es como las coladeras que tenemos pues en los fregaderos de las casas. Se produce una red y todo lo que pueda asolvar esa malla va a producir que se disminuya el flujo, pero por ende va a aumentar la cantidad de agua que hay dentro del ojo y esa cantidad de agua va a aumentar la presión dentro del ojo. Y la presión venosa epiescleral, que aunque es un factor no tan importante, sí se tiene en cuenta en enfermedades como las orbitopatías de Graves, con problemas de la tiroides, porque hay una presión muy grande dentro de la órbita por el aumento de volumen. Entonces las venas que salen del ojo van a estar comprimidas, entonces eso impide el drenaje venoso y aumenta la presión dentro del ojo. Como les decía, en las ametropías los globos hipermétropes van a tener un segmento anterior mucho más pequeña. Esto es una ultrabiomicroscopía, se hace con un ultrasonido y vemos, como les mencioné, tiene un aumento, es progresivo y no tiene recuperación, no tiene cura, se puede controlar. En cuanto a la fisiología del glaucoma, la fisiopatología, hay muchas teorías, las que más se han aceptado son estas 3 que tienen enfrente, que es la teoría mecánica, que nos habla de que hay un aumento dentro de la presión intraocular y la salida de los axones hacia el nervio óptico van a tener una lesión, se van a comprimir y esto puede producir el deterioro de estas fibras. La teoría vascular nos habla de las alteraciones de la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Esta perfusión, las altas o las bajas, nos pueden producir una isquemia transitoria que puede lesionar estas fibras nerviosas. Y la teoría de la apoptosis. En cuanto a la teoría de la apoptosis, el mecanismo genético de control celular, en cuanto que se desactiva la P53 o la cascada de las caspasas, se manejan 2 factores, los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Los factores extrínsecos son todos los mediadores de la inflamación, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, y los factores intrínsecos se maneja a la teoría de la excitotoxicidad que produce el glutamato siendo uno de los neurotransmisores excitatorios más demandados del sistema nervioso. El continuo despolarización de las células producen muchos radicales libres, entonces esta toxicidad que produce el glutamato va a producir a la pérdida de las fibras de estas axones ganglionarios. Las características de este domo es la córnea, en esto ya empieza la esclera, esto es el iris y esto es el cristalino. Entonces en este acodamiento, en esta angulación, es el ángulo que a nosotros nos importa. Mientras más estrecho sea ese ángulo, hay mayor resistencia al flujo, por ende, si hay mayor resistencia, mayor presión. En cuanto a la edad, como les comenté, los menores de 65 años tienen un riesgo mucho menor al 1% que cualquier otra persona de edad adulta. Conforme se acerca a los 70 años, tienen un riesgo del 1% mayor que otra persona adulta y con los 75 años el riesgo aumenta al 3%. Y en otro artículo que mencionaban sobre los asiáticos, su población a veces supera a los 80, 85 años, tienen un riesgo de hasta el 7%. En cuanto a la raza, pues realmente ya todas las razas tienen un factor de riesgo. Los negros americanos, los orientales, los latinos tenemos factor de riesgo. Hay un estudio muy importante que se lleva a cabo en California, que es el LALES, que hace muchos estudios sobre retinopatía diabética, degeneración macular y glaucoma, que revisan a los latinos y sobre todo a los mexicanos. En cuanto a los factores genéticos, pues como verán tenemos una gran cantidad de genes que están implicados, que aunque se puedan manifestar, podemos tener un paciente sin glaucoma. O sea, son factores de riesgo, pero no que tenga el gen ya va a desarrollar la enfermedad, es factor de riesgo. Pero hay gran cantidad de serotipos para glaucoma. Muy bien, muy buenas tardes. Continuando con el programa, les vamos a hablar de glaucomas primarios, un abordaje muy sencillo,
me gusta basarme mucho a mí en lo que es toda la fisiología o el mecanismo del daño para que quede lo más claro posible, y hago una revisión rápida de los glaucomas que vamos a abordar, que es prácticamente los glaucomas primarios. Bien, mi nombre es Diego Romero, soy residente de último año del Hospital General y me invitaron a darles esta plática. Espero que quede un poco claro y no hacerlos más bolas. Muy bien. Para tener en claro la definición de glaucoma, es un conjunto de enfermedades caracterizadas por una neuropatía óptica y van a tener tres características. El aumento progresivo de la enfermedad, va a tener una pérdida gradual del campo visual y van a estar en relación con la presión intraocular. Las nuevas tendencias nos hablan que se puede manifestar un glaucoma de tensión normal, teniendo unas presiones dentro del rango que nosotros llamamos normal, y se manifiesta un daño dentro del nervio óptico y por ende un defecto del campo visual. El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo y su prevalencia es del 2 al 2.5% de la población en general, siendo una causa muy importante, ya que la primera causa de ceguera reversible es la catarata, tiene una cirugía y tiene un muy buen pronóstico visual. En cambio, el glaucoma